Amén. Le damos pues gracias a Dios, hermanos, por su fidelidad, por permitirnos estar en esta reunión aquí el día de hoy. Por esta vía vamos a darle gracias a Dios. Hermanos, hoy le damos gracias porque terminamos la carta a los Corintios. Creo que nos tardamos medio año, ¿no? Un poquito menos de medio año, hermanos, en estudiar la carta. Y hoy la terminamos, el capítulo 16. Si Dios así nos lo permite, vamos a dar inicio el próximo miércoles con segunda carta a los Corintios. No sé cuántas anotaciones haya venido dando usted ya acerca del estudio, hermanos, y si ha estado tomando anotaciones. Pero le quiero invitar a que usted y yo vayamos haciendo un repaso de la carta en los capítulos como lo hemos venido segmentando, para poder pues aplicar, tener estos principios de vida en nuestros corazones, en nuestras mentes, hermanos, en nuestra vida, y podamos darle gloria a Dios a través del estudio de su palabra. Esta ocasión, hermanos, los subtítulos del capítulo número 16 de la carta a los Corintios, el subtítulo dice: hay una ofrenda, o la ofrenda para los santos. Lo está viendo en su Biblia. Bueno, los que tenemos la versión 60 ahorita, estamos observando aquí que de hecho hay tres aportaciones: la ofrenda para los santos, los planes del apóstol San Pablo y las salutaciones finales. Tenemos que reconocer lo siguiente, hermanos, que la iglesia de Corinto le está haciendo preguntas al apóstol San Pablo, y ahora le están preguntando acerca de la ofrenda que se está recolectando para los necesitados de Jerusalén. Lo vamos a ir viendo en un momento, hermanos. A lo cual San Pablo les responde con esta carta, o en este último apartado, hermanos, acerca de sus planes, de los planes que él tiene de ir a visitarlos, de los viajes y de los colaboradores que están con San Pablo trabajando. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, tres aspectos de lo que es la mayordomía o de la administración del Hijo de Dios. Tres aspectos que la palabra del Señor nos va a enseñar acerca de cómo debemos ser mayordomos o administradores de las cosas que Dios nos da. El primer aspecto que lo vamos a revisar viene del versículo 1 al 4, que en un momento le daremos lectura, y es acerca del dinero. El segundo principio que la palabra nos enseña son las oportunidades, y el tercer principio, hermanos, son las personas. Vamos leyendo entonces, acompáñeme a la lectura de la carta a los Corintios en el capítulo 16, versículos 1 al 4, que dice la palabra del Señor así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo, dice la Escritura. Uno de los ministerios más importantes que podemos ver en la carta a los Corintios, en el tercer viaje del apóstol San Pablo, querida iglesia, fue la recolección de una ayuda para todos los creyentes en Jerusalén. ¿Por qué se supone, o qué estaba pasando, hermanos, en Jerusalén? Se cree que Jerusalén, hermanos, estaba teniendo problemas de índole económico. Si usted y yo lo recuerda en la carta a los Hechos, porque estaban dando también algunas ayudas ellos, y entonces Jerusalén, hermanos, estaba pasando por una situación medio adversa acerca de
en sus problemas, en sus finanzas. ¿Qué es lo que San Pablo quería lograr en estos propósitos con la ofrenda? Por un lado, hermanos, los gentiles entonces tenían una deuda de ayuda material hacia los judíos en retribución por las bendiciones espirituales que éste le habían dado. Si usted y yo vamos, por favor, a la carta a los Romanos en su capítulo 15, de los versículos 25 al 27, nos dice la Escritura así: Mas ahora voy a Jerusalén, 15 de Romanos, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los bienes materiales. Lo estamos viendo ahí. Pablo, en el capítulo 2 de la carta a Gálatas, hermanos, versículo número 10, dice que nos acordemos de los necesitados o de los pobres. Es por eso entonces, hermanos, que en la Escritura dice así, lo que leímos: la ofrenda es para la iglesia de Jerusalén. La mayor motivación del apóstol San Pablo es levantar la ofrenda a los judíos y entonces a los creyentes judíos y también a los creyentes hermanos gentiles. Lo podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 17. ¿Cuál era la finalidad de que San Pablo levantara una ofrenda, hermanos? Fíjese qué interesante visión le ha dado el Señor al apóstol San Pablo. Él tenía la motivación, el deseo, hermanos, que a través de las ofrendas que pudieran ser levantadas, no olvidemos que Corinto tenía una situación estable, llamémosle así, hermanos, como una expresión de amor y una expresión de unidad, para que los gentiles pudieran sanar algunas heridas y establecer algunos lazos con las iglesias. Esto lo vamos a ver, si Dios permite, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 8, donde vamos a ver la información acerca de las ofrendas. Ahora bien, estamos viendo entonces algunos principios básicos, hermanos, de lo que es la mayordomía del dinero. Recuerda, hermanos, si no lo vuelvo a mencionar, que el asunto de ofrendar no es un asunto exclusivamente del dinero, o diríamos que no. La Escritura nos enseña que el asunto de dar es un asunto del corazón. No lo debemos de olvidar. El apóstol San Pablo, hermanos, la Escritura nos va a enseñar que el dar es un acto de adoración. Lo repito, dar es un acto de adorar a nuestro Señor. La Escritura nos dice que cada miembro tenía que ir preparado para dar de su parte correspondiente en esa semana la colecta del día del Señor. Los miembros de la iglesia, hermanos, no debemos de dar por obligación, sino debemos de dar por amor, o en un tenor o con una visión de amor, porque eso sería le llamaremos así, un sacrificio espiritual, que son presentados delante del Señor. Y vaya por favor conmigo ahora a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El primer principio, entonces, hermanos, de la mayordomía del dinero es dar, debe de ser un acto de adoración. La ofrenda para la iglesia del día de hoy es un acto de adoración al Señor, hermanos, y entonces es lo que no debemos nosotros de olvidar.
El segundo principio que nos enseña la Escritura es que debe de ser de manera sistemática. Nótese por favor, segundo versículo de la carta a los Corintios capítulo 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Quiero hacer un comentario, hermanos, dicho sea de paso. Yo recuerdo, hermanos, que una ocasión en una reunión de nuestro honorable presbiterio, habíamos hecho un comentario que nos tendríamos que rolar los púlpitos para hablar de las ofrendas y diezmos en las iglesias. Lo cual me surgió, hermanos, una pregunta y dije, ¿pero por qué no lo hacemos los pastores? Recuerdo que se me contestó, es que es un tema muy delicado. No tendría por qué ser delicado porque no es un tema propiamente nuestro. Es un tema que la Escritura plantea, ¿no, hermanos? No, hermano, es que las iglesias lo pueden tomar a mal. Recordando entonces ahora Corintios 16, hermanos, San Pablo fue el que les dijo, cada primer día de la semana. Es decir, esto debe de ser sistemático. Pablo no quería realizar una serie de colectas a Corintio, hermanos, sino quería que toda contribución estuviera ya preparada. Si los miembros de la iglesia de la actualidad fuésemos sistemáticos en dar al Señor, hermanos, en el manejo de nuestros aspectos financieros, la obra del Señor no sufriría en algunas ocasiones. El segundo aspecto entonces o principio es dar sistemáticamente. No olvidemos, hermanos, que el Señor es quien provee a su iglesia y cuando nosotros damos es un acto de adoración y un acto de agradecimiento a nuestro Dios. Tercer principio que no debemos de pasar por alto, hermanos, es dar de manera también personal o individual. San Pablo, hermanos, estaba esperando que cada miembro de la iglesia participara en la ofrenda, así como el rico como el pobre, llamémosle así, ¿no? De tal manera, hermanos, que cualquiera persona que tuviera un ingreso económico tenía el privilegio de compartir de esta bendición y dar y ayudar a los que padecen de necesidad. Él quería que todos participaran de esta bendición. Una ocasión, hermanos, un pastor que ya partió a la presencia del Señor, de nuestro presbiterio, notó algo, hermanos, que me llamó la atención. Recuerdo que cuando estábamos en una reunión, invitaron a un predicador y la iglesia anfitriona, sin afán de hacer un juicio, hermanos, a la iglesia que lo recibió, de momento dijo, hermanos, recojamos una ofrenda de amor para el predicador. El pastor, recuerdo que me dijo, esto ya se tenía que haber preparado, yo lo escuchaba porque yo era uno de los participantes. Y le dije, ¿por qué, pastor? ¿Cuál sería la motivación? ¿Cuál es el motivo? Dice, no, la palabra de Dios dice que debemos estar preparados. Imagínate lo incómodo que se sintió el pastor cuando se comentó esta situación. Hermanos, el dar tiene que ser proporcional. La Escritura nos dice en el versículo 2, según haya prosperado, según haya prosperado. Claro, hermanos, el Señor es justo en todos los sentidos. Dios no nos va a pedir a veces más, sino según nosotros hayamos prosperado. Es cierto, individualmente nosotros tenemos, hermanos, por amor, por gracia, damos el diezmo. Y un buen punto de partida para comenzar nuestra mayordomía es ofrendar sistemáticamente y diezmar sistemáticamente. Por ahí se dice, hermanos, que cuando nuestras salidas exceden nuestras entradas, vamos en franca caída. Es verdad, hermanos, creo que es importante que vayamos nutriéndonos de la Escritura y recordemos que sí, el mexicano tenemos algunas actitudes de
gastar más dinero, pero debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Creo que lo más importante, hermanos amados, es que estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Es decir, no debemos anhelar más si no tenemos en ese momento lo suficiente. Alguna ocasión, hermanos, hubo un pastor que no es de corte presbiteriano, lo cual no es muy importante. Él comentaba que por qué a veces nos endeudamos a plazos en pagos y por qué no somos lo fieles para darle al Señor sistemáticamente. Esto llamó mi atención y dije, creo que esto es una realidad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, San Pablo deja muy claro, hermanos, la ofrenda del creyente es por gracia. Nosotros debemos de darlo por gracia. Es la expresión a Dios en nuestra vida y no el resultado de promociones o presiones. Lo veremos. Podemos decir, parafraseando, que un corazón abierto, hermanos, un corazón abierto no puede tener una mano cerrada. Es por eso que hemos venido enseñando que el asunto de las ofrendas no es un asunto de los dineros, sino es un asunto del corazón. Otro principio es que el dinero tiene que ser manejado honradamente. Las iglesias involucradas en las ofrendas especiales designaron personas, hermanos, para ayudar a Pablo a manejar el dinero y llevárselo a Jerusalén. Segunda de Corintios capítulo 8. Todo siervo o toda sierva debe de tomar muy en serio este trabajo en lo referente a las cuestiones financieras. Pablo tenía mucho cuidado en no permitir que nada les diera de qué hablar a las personas. Miren, ya se gastaron el dinero de la iglesia. Miren cómo está sucediendo esto. Miren, porque no iba a dar oportunidad al adversario, hermanos, de que se creyera de que se estaban robando los fondos. Acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 20 y 21. Vea qué hermoso. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En el capítulo número 16 de la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo, hermanos, nombró a diferentes personas, individuos, para que lo ayudaran personalmente. No hay duda de que esto incluía las necesidades financieras. En términos generales podemos decir, hermanos, que la ofrenda de los hijos de Dios, de la iglesia, tiene su centro en la iglesia. Noten lo siguiente, por favor. Observemos los siguientes datos. San Pablo, hermanos, mencionó la ofrenda justo después de la exposición acerca de la resurrección, que lo vimos en el capítulo número 15. En los manuscritos originales no había división, como lo he venido diciendo, de capítulos y versículos, porque da ideas diferentes. Ahora está hablando de la resurrección y ahora está hablando de las ofrendas. Los lectores que leemos de corrido, si no tuviéramos versículos, hermanos, y capítulos, pasábamos directamente del himno de victoria de San Pablo de la resurrección al tema del dinero. Es decir, la doctrina y el deber deben de ir juntos. Si creemos en la resurrección de Jesucristo, hay muchas cosas que deben de ir tomados de la mano. Al igual que la adoración y las obras deben de ir juntas. Nuestra ofrenda, nos dice la Escritura, no es en vano, porque nuestro Señor vive. Es el poder de la resurrección que nos da, hermanos, nos motiva a dar y nos motiva a servir. Vamos con el segundo apartado, las oportunidades.
Y le quiero pedir que vayamos de los versículos 5 al 9. Y esta ocasión le quisiera pedir a mi hermana Suri si nos puede hacer la lectura de los versículos 5 al 9. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, la Nueva Versión Internacional nos dice así, hermanos, versículos 15 y 16. Así que tengan cuidado como viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. La Escritura nos enseña que tengamos cuidado, hermanos, del uso del tiempo como el uso del dinero que el Señor nos da. Matar el tiempo en estos tiempos modernos, hermanos, es la principal ocupación de la sociedad moderna. Hay un predicador, hermanos, que ha sido descalificado por la mayoría de las iglesias históricas, pero a mí me llama la atención porque en la mayoría de sus meditaciones dice algo que me resuena. Dice, tú decides. Puedes estar viendo una serie de Netflix, tú decides. O puedes estar cultivándote con la Escritura y con libros que edifiquen tu vida. Pero cuando pase el tiempo, no le reclames a Dios por tus decisiones. El tiempo, hermanos, es algo que no debemos de olvidar, porque el tiempo también debemos de ser buenos administradores del tiempo que el Señor nos da. Pablo les informa a los corintios, voy a pasar estos son mis planes, lo acaba de leer nuestra hermana, en cuanto al ministerio y los viajes futuros. Tenemos que entender algo, hermanos. Claro que San Pablo está diciendo que todo esto es providencia de Dios, si el Señor lo permite, lo acabamos de leerlo, ¿verdad? ¿Ya lo vio? Sí, igual que el apóstol Santiago, si el Señor lo permite. La actitud que tiene el apóstol San Pablo es sabia en cuanto a sus planes futuros. Está de acuerdo con los mandatos de la misma Escritura, ¿no, hermanos? Si el Señor lo permite. Estos son los planes. San Pablo, hermanos, estaba en Éfeso cuando escribió esta carta. Su plan, lo leímos, era viajar a Macedonia para tener un tiempo de servicio y de ahí sistemático. Y de ahí, hermanos, pasar a Corinto en el invierno y luego ir a Judea a dejar la ofrenda. Se dice, hermanos, que para los meses de enero y febrero era muy difícil que se pudiera viajar y que lo más conveniente era que San Pablo se quedara el invierno en Corinto y estuviese con la iglesia y con sus amigos. ¿Cuál era el motivo? Resolver los problemas de la iglesia, hermanos, porque Pablo había prometido ayudar a los líderes y lo podemos ver en el capítulo 11 de la misma carta, en el versículo 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué sucedió, hermanos? Diferentes circunstancias obligaron a San Pablo a revisar sus planes, como muchos de nosotros el día de hoy, por lo menos en 2 oportunidades. Su plan B fue visitar Corinto, luego viajar a Macedonia, pasar por segunda vez Corinto, camino a Judea. No sucedió. Planeó 2 visitas más breves, pero aún este plan no sucedió. Veamos el apartado C. El plan C resultó ser un viaje de visita rápida, hermanos, el cual tampoco se concretó, después del cual regresó a Éfeso y luego fue a Troas, pasó por Tito, hermanos, a esperar a Tito, visitó Macedonia y más tarde fue a Judea. Detengámonos ahí. ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor en su palabra a partir de esta experiencia de San Pablo? Piénselo, por favor. Estaba recordando, hermanos, justamente por ahí del mes de noviembre del año pasado nos reunimos el honorable presbiterio a planear
el bienio, o por lo menos este año, hermanos, acerca de los planes y proyectos que teníamos con la iglesia. Oh, sorpresa, el Señor dijo, no. Y ahorita estamos buscando el plan A o el plan B o el plan C. Los vamos a hacer los trabajos, hermanos, pero ahora necesitamos otro tipo de herramientas para poder cumplir con estos proyectos. Es decir, el creyente siempre debemos de tener, hermanos, en mente que todo plan que hagamos debe de ser pasado por el filtro de la aprobación de Dios a través de la oración y determinarnos cómo, hermanos, podemos proyectarnos en ese trabajo. Ahora bien, Proverbios capítulo 3 nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos amados, un segundo lugar es el siguiente. Pensemos en algo. Quizá algunas de nuestras decisiones no siempre están dentro de la voluntad de Dios. Tal vez hagamos promesas que no podemos cumplir y planes que no podamos concretar. ¿Eso significa que nosotros seamos mentirosos o estemos fallando? No necesariamente. Pablo pensaba visitar Corinto y por eso le decían que era un engañador, que no se podía confiar en él. Es que le dijimos y no vino, es que le dijimos y no hizo. Hermanos queridos, lo que está sucediendo en el mundo es una prueba fehaciente de que a veces Dios dice, no es el tiempo, no lo estoy aprobando. Dos extremos que los creyentes debemos de evitar, hermanos, con el asunto de buscar la voluntad de Dios. El primero, a veces tenemos tanto miedo de tomar decisiones porque vamos a cometer un error que decidimos no hacer nada. Y también eso es una decisión. O el otro es adelantarnos a tomar un tipo de decisiones de manera impulsiva sin ocupar el tiempo para esperar al Señor. Esos son dos extremos que debemos de tener cuidado. En la medida de lo posible, el Hijo de Dios, hermanos, debemos estar en oración para poder decidir y para poder actuar. Una vez que nosotros decidimos y actuamos, todo lo demás déjeselo en manos del Señor, que Él actuará. ¿Verdad, hermanos? Lo importante que nos enseña la Escritura es que sinceramente queramos hacer su voluntad. Juan 7:17. Eso es lo importante. Juan 7:17 dice así. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. San Pablo, hermanos, veía tanto las oportunidades como los problemas, las tribulaciones, como una puerta abierta por parte de Dios grande, hermanos. No lo olvidemos. Grande y eficaz, y Pablo quería aprovechar las oportunidades mientras éstas existieran. Quisiera no avanzar, porque esta mañana, hermanos, Dios nos dio la oportunidad, una puerta abierta y grande, mientras esta exista. Gracias a Dios, hermanos. Una vez que usted ha confirmado la voluntad de Dios, debemos hacerlo sin prestos, sin dilatarnos. Dios ya nos acaba de decir, ya. ¿Usted recuerda, hermanos, cuando el Señor ocupó a Moisés y sacó al pueblo de Israel? ¿Se acuerda, hermanos, aquella frase que estaría yo parafraseando, válgame? Van a pasar el Mar Rojo y Moisés quería orar. El Señor le dice, no, levanta el báculo, golpéalo a tierra y pasa. Hay tiempo de orar, hermanos, y hay tiempo de actuar. Esto es muy importante. La iglesia
Nos debemos de preguntar todos los días qué oportunidad Dios me está dando el día de hoy, y yo debo de decidir. Citando nuevamente a aquel hombre, hermanos, que les dije que no es muy aceptado en los gremios evangélicos históricos, él decía: tú decides, ¿quieres ver toda la serie de Netflix? Adelante. ¿O quieres crecer? Puedes dedicar un tiempo para la escritura y libros que te edifiquen. Hermanos, en lugar de quejarnos de los obstáculos, deberíamos aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da para los mejores resultados en el nombre del Señor. Un tercer elemento o principio de la palabra, hermanos, es ser buenos administradores con las personas. Vamos a leer el capítulo, los versículos 10 al versículo 24, hermanos, y quisiera nuevamente pedirle a nuestra hermana Suri si nos pueden dar lectura de estos versículos. Note este principio bíblico, querida iglesia. Era San Pablo quien escogía el equipo de trabajo con el que estaba sirviendo a las diferentes iglesias. Pero también las va a nombrar, hermanos. No debemos de olvidar que también hay que hacer crecer a las personas que el Señor pone en el trabajo, en el camino, porque estas son útiles para la obra del Señor. Hermanos, el dinero y las oportunidades carecen de valor sin las personas. Lo voy a repetir. El dinero y las oportunidades carecen de todo valor sin las personas. Jesús nunca les dio dinero a sus discípulos. No lo veo, hermanos. Lo que sí hizo fue invertir 3 años de su vida para prepararlos en el servicio del reino de Dios. Si las personas preparadas, hermanos, están preparadas para la obra del Señor, Dios suplirá tanto las oportunidades como el dinero para que la obra del reino de nuestro Dios empiece a ser realizada. Hay una situación aquí. De los primeros colaboradores de San Pablo es Timoteo, junto con Tito. Lo vimos en el estudio de la carta de los Hechos, hermanos. Eran los ayudantes especiales de San Pablo. Llamémosle así, eran su mano derecha, su mano izquierda, el cual enviaba a ellos, fíjese, hermanos, a los lugares más difíciles. Segunda de Timoteo nos habla acerca de la situación de Timoteo. Pablo va a ayudar a este hombre o a este joven, aparentemente joven, hermanos, porque se cree que ya tendría unos 40 y tantos años, al cual San Pablo se refería a Timoteo como verdadero hijo de la fe. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2. Fue Timoteo a quien llamó para que trabajara como asistente de San Pablo cuando Juan Marcos, lo recuerda aquella disputa, lo abandonó regresando a Jerusalén. Hechos capítulo 16. Timoteo aprendió de bien una lección, hermanos, e hizo un progreso importante en su vida al servicio de los cristianos, y esto lo puedo ver en Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Aprendió de esta situación. ¿Filipenses qué pasa? Claro, 2, 20 al 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y si usted se fija de quién estamos hablando, de Timoteo. Por lo tanto, hermanos, Timoteo aprende de esta lección. A la larga, Timoteo va a ocupar el lugar de San Pablo en Éfeso. Lo vamos a ver en la primera y segunda Timoteo, hermanos.
siendo este un lugar sumamente difícil para ministrar. ¿Se acuerda? Timoteo dijo, no, me voy de la iglesia, dejo esta ciudad. San Pablo, hermanos, lo alienta y le dice, no te olvides que tú tienes un llamado, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo me imagino, hermanos, que Timoteo le dijo, mira, la iglesia no quiere trabajar, nada más trabajamos unas cuantas familias. Mira, la iglesia es así, la iglesia es de esta manera. La iglesia no responde. San Pablo nunca le dijo, pobre de ti, o oh, tienes razón, la iglesia tiene estas actitudes, ¿no? San Pablo le dijo, acuérdate que tú tienes un llamado, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este es el consejo que le da. Da la impresión, hermanos, nótese algo, después estudiaremos la carta a Timoteo, que este hombre tenía ciertos problemas físicos, pero también emocionales, ¿recuerda? ¿Por qué digo físicos, hermanos? Mira, por el bien tuyo, de tu salud, te invito a que no tomes agua, sino que tomes vino por tus malestares, ¿lo recuerda? Pero también tenía problemas emocionales. Primera de Timoteo 5:23. Necesitaba todo el estímulo de parte de la iglesia que fuera posible. Pero lo importante es que estaba sirviendo con todo y este batallar de cosas que él traía, hermanos. Una iglesia no debe esperar que todo siervo, hermanos, sea perfecto. Los jóvenes que comienzan en el servicio de la obra del Señor tienen un gran potencial. Los tenemos que alentar al crecimiento en la obra, en la escritura y formarlos conforme al carácter del Señor Jesucristo. Y la iglesia no debe de desalentarlo. Nadie de nosotros debemos desalentar a los jóvenes a ingresar al seminario, a tomar, hermanos. Tenemos que prepararlos, pero tenemos que forjarlos. En realidad la labor pastoral es esta, hermanos. Formarnos, los pastores, por supuesto, y debemos de rendir cuentas. La rendición de cuentas es muy importante, pero también los que están a nuestro cargo tienen que rendirle cuentas a los pastores que están al cargo de las iglesias. El Señor le dice, nadie te menosprecie. El segundo personaje, hermanos, que es mencionado en la carta a los Corintios es Apolos, un judío elocuente que llegó a entender plenamente, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? De Priscila y Aquila, capítulo 18 del libro de los Hechos. Servía con gran poder en Corinto y un buen grupo de la iglesia se sentía muy apegado a él. ¿Se acuerda cuando iniciamos el estudio de la carta? Las divisiones. Hermanos, no hay lugar a dudas de que Apolos haya promovido una división, porque tenía admiradores Apolos. Unos son de Apolos, unos son de Pablo, unos son, lo recuerda, hermano. Lo cual San Pablo no vaciló en alentar el ministerio de Apolos y regresarlo a Corinto para seguir sirviendo. Las divisiones que se han venido dando en la iglesia de Corinto eran advertencias, hermanos, que la Escritura nos dice, velad. Simplemente la Escritura nos está diciendo, estemos alerta, estemos en guardia, porque puede haber un pensamiento que nos haga dividirnos, y ya hemos venido viendo la actitud de los disenciosos, de las personas así. Estad firmes, hermanos, significa tener una estabilidad madura. Santiago lo dice en el capítulo número 1. Pablo ya había advertido a la iglesia de Corinto que no debemos de ser niños inmaduros en la obra del Señor. No es extrañarse, hermanos, que el apóstol San Pablo nos dice, pórtate varonilmente. Aún, hermanos, portarnos varonilmente debe de tener un equilibrio. El equilibrio es el amor, porque si no, el liderazgo se convierte en dictaduras. Otra de las personas que se van a mencionar es Estéfanas y su familia. Ya lo vio, ¿verdad? Los primeros que se convirtieron a Cristo en Acaya, y Pablo mismo los había bautizado en lugar de dejar
que alguno de ellos, hermanos, también se convirtiera en sus colaboradores. ¿Se convirtieron en líderes importantes? Sí, porque se dedicaron a la iglesia y al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Eran ayudantes de San Pablo y trabajaban para el Señor. Fortunato y Acaico se unieron a Estéfanas para formar una comisión oficial enviada desde Corinto a Éfeso para, hermanos, hablar con Pablo acerca de los problemas de la iglesia. El amor que le demostraban a San Pablo compensó la ausencia de San Pablo en Corinto. Estos hombres hicieron más que compartir problemas con San Pablo, ya que también confortaron su espíritu y fueron de gran bendición para San Pablo. La iglesia entonces, hermanos, es un buen lugar para alentarnos unos a otros, para confortarnos unos a otros, para crecer unos con otros y para animar a los pastores y a los que sirven para la obra del Señor. No solamente, hermanos, a compartirles problemas y cargas, sino también, hermanos, a ayudarlos a los servidores a aligerar sus cargas. Sí, es correcto, hermanos, honrar a los creyentes que están sirviendo en la obra del Señor sin que Dios deje de recibir la gloria. Ahora se menciona Aquila y Priscila, un matrimonio hermoso, hermanos, cuya vida y ministerio se intercalaron y entremezclaron con los de San Pablo. Pablo los conoció en Corinto, porque al igual que él, eran fabricantes de tiendas. Libro de los Hechos, capítulo 18. Al parecer, hermanos, Priscila era una mujer notable, trabajadora. Da la impresión, hermanos, que esta mujer era un testigo de Dios férreo, fuerte, serio en la obra del Señor. Y trabajaba junto con su esposo, hermanos, al servicio del Señor, ayudando a San Pablo. Se dice que cuando San Pablo se mudó a Corinto, de Corinto a Éfeso, Aquila y Priscila empacaron y trasladaron su negocio junto a San Pablo, ayudándolo a fundar la iglesia en esa ciudad. Hechos 18:18. ¿Por qué San Pablo les delegó este trabajo, hermanos? Porque eran fieles a Cristo. Eran fieles a Cristo y a la obra. Fue entonces durante este tiempo que empezaron a ayudar a tener el crecimiento, hermanos, de la obra del Señor. Toda iglesia, debemos de orar, debe de tener miembros que ayuden a la obra del Señor, personas que junto con su pastor, hermanos, estén sirviendo al Señor y ayudándolos siempre a trabajar para la obra del Señor. Romanos 16:4 nos dice, se declara una oportunidad en donde esta pareja arriesgó su propia vida para salvar a San Pablo, hermanos. Y también lo veo en Hechos, capítulo 19. Priscila y Aquila no se quedaron en Éfeso, ya que Pablo les envió saludos cuando les escribió a los santos de Roma. Carta a los Romanos, capítulo 16. Terminemos casi, hermanos, con este estudio de la palabra, con algunos acontecimientos más. En la última carta que San Pablo envía saludos para Prisca, que es Priscila, hermanos, y Aquila, por medio de Timoteo, quien es entonces quien estaba pastoreando la obra en Éfeso, segunda Timoteo 4:19, esta hermosa pareja, hermanos, había partido de Roma y ahora está de regreso a Éfeso, y en esta ocasión para ayudar a Timoteo, tal cual como lo había hecho San Pablo. Hermanos, en verdad no es fácil encontrar hombres y mujeres que quieran servir para la obra del Señor. La mayoría no lo tomamos, hermanos, ni con agresión, no lo tomemos así. La mayoría de las personas siempre son espectadores de la obra.
¿Qué le parece si empezamos a orar porque nosotros juntos nos levantemos como servidores de la obra del Señor y empecemos a beneficiar con nuestro servicio la congregación en la cual el Señor nos ha puesto? Vienen unas palabras finales de San Pablo que nos sorprenden. 16:20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo o con un beso santo. Mira, hermano, era común que entre los hombres se besaran y entre las mujeres se besaran, y eso no significa en ningún momento un pecado. ¿Sí? Lo puedo ver, hermanos, en Romanos capítulo 16, en segunda carta a los Corintios 13, en primera de los Tesalonicenses 5 y en primera de Pedro capítulo 5. Él termina diciendo, hermanos, lo siguiente. La palabra anatema, ¿lo vio usted? En el versículo 12, capítulo 12, versículo 3. También, anatema viene del arameo y significa maldito. En pocas palabras, el no amar a nuestro Señor Jesucristo, el no creer, hermanos, es un sinónimo de ser enemigo de Él. Los incrédulos, la Escritura les dice malditos. Juan capítulo 3. La expresión el Señor viene es una traducción del griego, hermanos, que se diría maranata, siendo una especie de oración que dice, Señor, ven. Si una persona o un hijo de Dios, hermanos, ama a Jesucristo, también debemos de amar su venida. Por lo menos yo quisiera decirle, hermanos, que la carta que acabamos de terminar el día de hoy ha traído grandes desafíos a mi corazón y a la iglesia de Jesucristo, que son ustedes. El Señor nos dice cómo debemos de ser. Hermanos amados, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de ser. ¿Qué carácter debemos de tener? Qué hermoso es escuchar que nuestros padres nos educaron de una u otra forma. Eso es bueno, hermanos. Me parece que honramos a nuestros padres. Pero es más glorioso decir, yo tenía esta forma de ser, yo era de esta manera y el carácter de Cristo me formó así. De esta forma estoy creciendo. Me estoy dando cuenta que el Señor me está confrontando con cada una de mis actitudes que no glorifican a Dios. Esta es la finalidad del Nuevo Testamento, hermanos. La formación del carácter, de la palabra de Dios, de su iglesia. ¿Cómo debe de ser una iglesia? La palabra en Corintios nos ha contrastado y nos dice, la iglesia es egoísta, es orgullosa, se divide, se pelean los cargos, lo vimos en Corintios, pero esto no es la finalidad, no es lo que Dios quiere. Nos está expresando lo que no debe de ser la iglesia. Por lo tanto, si nosotros, hermanos, aprendimos de la carta a los Corintios, debemos de contrastarnos, querida familia del Señor. Y debemos de analizar entonces esta palabra del Señor, hermanos, como un espejo para el crecimiento de nuestras vidas. Proverbios dice, hermanos, 27:6, fieles son las heridas del que ama. Si usted piensa estar en una iglesia y no salir herido, está equivocado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque también en la iglesia nos vamos a lastimar, pero tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo. ¿Sí?
Si usted cree, hermanos, que vamos a ver personas que no vamos a lastimar, vamos a lastimarnos en alguna ocasión unos a otros y nos podemos preguntar, pero ¿cómo puede suceder esto en la iglesia? Acuérdese que la persona que nos lastimó o si yo lastimé es un ser caído. Ayudémonos unos a otros a crecer con la palabra del Señor. Yo lo digo porque lo aprendí de la carta a los Corintios, hermanos, donde San Pablo fue bastante veces lastimado. Una iglesia que tenía poder adquisitivo y no lo apoyó económicamente. Una iglesia, hermanos, que le dijo, este hombre es un charlatán, ni viene, ni mejora nada, ni hace nada. ¿Lo recuerda? La misma iglesia, hermanos, es quien a veces trata así. Ahora, vamos creciendo en el nombre del Señor, hermanos, porque aquel que quiera seguir al Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Hermanos amados, yo no sé, pero quiero preguntarle, no sé de usted, ¿está usted recibiendo la palabra del Señor con sabiduría? Es decir, ¿está usted creciendo en la sabiduría del Señor Jesucristo? Porque lo importante es poner en obra, en acción la palabra de Dios, hermanos amados. Bueno, pues este es el Señor que nos ha dicho en Corinto, tú eres así. Quiero terminar recordándole algunos puntos breves de Corinto, hermanos. Hace medio año que lo estábamos estudiando. Uno de los motivos por los cuales Corinto se dividió, no lo olvide, es el ego, para que lo trabajemos. El orgullo, hermanos, no los dejaba ver más allá, porque nadie quería ceder a sus propios razonamientos y principios, y trajo división a la iglesia. No concuerdo mucho, hermanos, con la idea de que si Dios permite la división de una iglesia, permite. Pero no concuerdo mucho que una iglesia deba de estar dividida necesariamente, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Que lo permita es otra cosa. Y que lo permita, lo peor, hermanos, aun que la iglesia tenga orgullo, no quiere decir que estemos alabando y glorificando a Dios. Por lo tanto, le invito, Corinto nos habla, debes de manejar tener cuidado con tu carácter, con tu manera de ser orgulloso, debes de ser apacibles, debes de tener un carácter conforme al corazón del Señor. Esa es la palabra del Señor que nos está formando, hermanos, todos los días. Por lo tanto, quiero dejarle le animo. Recuerde que estamos formándonos en Cristo todos los días y que representamos la imagen de un Dios vivo y verdadero. ¿Con qué? Con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro amar y con nuestro perdonar. Por cierto, hermanos, que el domingo meditaba yo en la palabra que escuché por la mañana, ¿no? A cargo de nuestro hermano que predicó. Es verdad. Todo aquel que no ha perdonado se constituye un enemigo del Señor. Pero aquel que estamos en Cristo, hermanos, estamos trabajando el perdón y perdonamos, somos amigos del Señor. Le animo, hermano. Le animo. La Escritura es para formarnos. Y vamos juntos como iglesia a formar nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.